La historia bíblica no fue escrita para entretener, fue preservada para advertir. Cada relato, cada caída, cada restauración registrada en la Escritura contiene un mensaje silencioso que atraviesa siglos. Dios no sostiene eternamente un liderazgo vacío. No todos los líderes caen de manera escandalosa. No todos son expuestos públicamente. No todos pierden su autoridad de un día para otro. Muchos caen lentamente, en silencio. Primero se debilita la conciencia, después se apaga el discernimiento, luego se pierde el temor, solo al final se pierde el cargo. Antes de que un líder caiga exteriormente, cae interiormente. Antes de que el trono sea removido, la comunión es quebrada. Antes de que el pueblo perciba el problema, el cielo ya ha retirado su respaldo. Siguen predicando, siguen gobernando, siguen tomando decisiones, pero ya no escuchan a Dios. Hablan en su nombre, pero caminan sin su dirección. Ocupan posiciones de autoridad, pero han perdido sensibilidad espiritual. La Escritura revela una verdad inquietante. Dios puede permitir que un líder conserve su título, aún después de haber sido removido espiritualmente. Puede permitir que conserve la plataforma, aunque haya perdido la unción. Puede permitir que conserve seguidores, aunque haya perdido el camino. Y ese es uno de los juicios más severos, porque no hay castigo más profundo que seguir liderando sin la presencia de Dios. Hoy exploraremos 4 líderes, 4 hombres levantados por el cielo, 4 hombres con autoridad legítima, 4 hombres que comenzaron su camino con propósito divino. No eran improvisados, no eran ignorantes, no eran paganos. Conocían a Dios, habían experimentado su poder, habían sido llamados por nombre, pero perdieron su liderazgo, no por falta de talento, no por ausencia de oportunidades, no por presión externa, sino por una erosión interna, una degradación silenciosa del carácter. Una sustitución lenta de obediencia por conveniencia, una desconexión progresiva del temor. Y quédate hasta el final, porque este no es solo un recorrido por la historia. Al final de este video haremos una comparación directa con el mundo actual. Veremos cómo estos mismos patrones se repiten hoy en iglesias, gobiernos, instituciones y estructuras de poder, y revelaremos las consecuencias espirituales, sociales y morales que surgen cuando los líderes pierden su integridad interior, porque cuando la cabeza se corrompe, todo el cuerpo sufre. Cuando el liderazgo se debilita, las generaciones se desorientan. Cuando el temor de Dios desaparece del corazón del líder, la confusión entra en el corazón del pueblo. Este mensaje no fue escrito solo para reyes antiguos, fue preservado para esta generación, para este tiempo, para un mundo saturado de voces, pero escaso de sabiduría, para una sociedad con exceso de influencia y déficit de carácter. Lo que estás a punto de escuchar no pertenece únicamente al pasado, es una advertencia viva, un espejo espiritual, un llamado urgente, porque el liderazgo verdadero no comienza en plataformas, comienza en el corazón. El liderazgo bíblico comienza en un lugar que casi nadie ve, no comienza en plataformas, no comienza en multitudes, no comienza en títulos, comienza en el corazón. Antes de que Dios confíe personas a un líder, confía pruebas. Antes de entregar influencia, entrega procesos. Antes de permitir autoridad externa, examina obediencia interna. La Escritura muestra con claridad que Dios no busca primero habilidades, busca alineación, no busca carisma, busca fidelidad, no busca popularidad, busca temor. El problema es que la cultura moderna ha invertido este orden. Hoy celebramos resultados, pero ignoramos procesos. Exaltamos dones, pero descuidamos carácter. Aplaudimos plataformas, pero no examinamos fundamentos. Y así formamos líderes que saben hablar, pero no saben obedecer. Que saben dirigir equipos, pero no saben gobernar emociones. Que saben construir estructuras, pero no saben sostener integridad. En la Biblia, liderazgo no es posición, es responsabilidad espiritual. Quien lidera representa a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Por eso, el peso del liderazgo no es administrativo, es espiritual. Cada decisión tiene consecuencias invisibles. Cada concesión erosiona la conciencia. Cada compromiso con la verdad fortalece o debilita el alma. Un líder puede predicar correctamente y aún así vivir desconectado de Dios. Puede administrar bien recursos y aún así caminar en sequedad espiritual.
puede crecer en números y al mismo tiempo decrecer en sensibilidad, porque el liderazgo verdadero no se mide por expansión externa, sino por profundidad interna. La Escritura nos enseña que Dios observa lo que nadie ve: motivaciones, intenciones, pensamientos ocultos, reacciones en privado. Mientras las personas evalúan desempeño, Dios evalúa obediencia. Mientras el mundo mide éxito, Dios mide fidelidad. Mientras la sociedad celebra influencia, Dios examina conciencia. Y aquí aparece una verdad incómoda: un líder puede conservar autoridad humana mientras ya perdió autoridad espiritual. Puede seguir siendo escuchado mientras ya no es respaldado por el cielo. Puede seguir siendo seguido mientras ya no es dirigido por Dios. Ese es el momento más peligroso del liderazgo, porque cuando Dios se retira en silencio, muchos interpretan su paciencia como aprobación. Pero la Escritura revela que la paciencia de Dios no siempre es señal de aprobación. A veces es espacio para arrepentimiento, otras veces es acumulación de juicio. El liderazgo bíblico exige 3 pilares fundamentales. Primero, temor de Dios. No miedo religioso, sino conciencia constante de su presencia. Saber que cada palabra es escuchada, que cada intención es examinada, que cada decisión es pesada. Segundo, obediencia completa, no selectiva, no conveniente, no negociada. Obedecer cuando es fácil no prueba nada. La obediencia verdadera se revela cuando duele. Tercero, humildad sostenida, no humildad momentánea, sino una postura permanente del alma. Reconocer dependencia, aceptar corrección, permitir confrontación. Cuando estos 3 pilares desaparecen, el liderazgo comienza a deteriorarse, aunque externamente todo parezca estable. Y aquí está el patrón que veremos repetirse en cada uno de los 4 líderes. Primero dejan de escuchar, luego comienzan a justificar, después racionalizan sus decisiones, finalmente normalizan lo que antes sabían que estaba mal. Nadie cae de golpe. Todos caen en etapas. Primero se relaja la disciplina espiritual, después se debilita la conciencia, luego se endurece el corazón. El liderazgo cae cuando el carácter se descuida, y cuando el carácter cae, las estructuras tarde o temprano colapsan, porque ninguna plataforma es más fuerte que el alma que la sostiene. Por eso Dios no levanta líderes rápidamente, los forma lentamente, los procesa, los quebranta, los confronta, los expone a temporadas de anonimato, los somete a pruebas que nadie aplaude, porque sabe que un líder sin profundidad espiritual se convierte en un peligro público. Y ahora, con este fundamento establecido, entraremos en el primer caso: un hombre escogido por Dios, ungido públicamente, respaldado espiritualmente, pero que perdió su liderazgo no por falta de oportunidad, sino por obedecer solo a medias. Saúl fue el primer rey de Israel. No llegó al trono por ambición personal, no construyó su camino mediante intrigas políticas, no manipuló al pueblo para obtener poder. Fue escogido por Dios, ungido por el profeta, confirmado por señales, respaldado por el Espíritu. Su llamado fue legítimo, su autoridad fue real, su comienzo fue humilde. Al principio, Saúl parecía consciente de su pequeñez. Se escondía entre el equipaje. No se sentía digno del cargo. Tenía temor reverente. Pero el liderazgo no solo revela habilidades, revela el corazón. Con el paso del tiempo, Saúl comenzó a cambiar. La presión del pueblo empezó a pesar más que la voz de Dios. El miedo a perder aprobación empezó a gobernar sus decisiones. La necesidad de controlar reemplazó la dependencia espiritual. Y ahí comenzó la erosión silenciosa. El punto de quiebre llegó cuando Dios le dio una instrucción clara, no simbólica, no ambigua, no abierta a interpretación. Debía ejecutar un juicio específico, completo, sin reservas. Era una orden directa del cielo. Saúl obedeció parcialmente. Destruyó lo que consideró irrelevante, preservó lo que le parecía valioso, perdonó al rey enemigo, guardó lo mejor del ganado, hizo exactamente lo que muchos líderes hacen hoy, cumplió lo que no le costaba y negoció lo que sí. Luego intentó espiritualizar su desobediencia. Dijo que había guardado lo mejor para ofrecer sacrificios a Dios, pero Samuel lo confrontó con una declaración eterna: obedecer es mejor que sacrificar. No era solo una corrección, era una sentencia, porque Saúl había cruzado una línea invisible. Ese día,
Dios retiró su respaldo, no de manera ruidosa, no públicamente, no con relámpagos, lo hizo en silencio. Saúl siguió siendo rey externamente, el pueblo aún lo veía coronado, pero espiritualmente ya había sido rechazado. Aquí ocurre algo profundamente inquietante. Dios permitió que Saúl conservara el cargo después de haber perdido la autoridad espiritual. Y esa es una de las formas más severas de juicio. Seguir liderando sin dirección, seguir gobernando sin presencia, seguir tomando decisiones sin discernimiento. Desde ese momento, Saúl comenzó a deteriorarse emocionalmente. El miedo reemplazó la fe, la inseguridad reemplazó la identidad, la comparación reemplazó la gratitud. David apareció en escena, el pueblo celebraba, y Saúl comenzó a sentir amenaza. Ya no gobernaba desde llamado, gobernaba desde competencia. La música que antes lo calmaba, ahora despertaba celos. La unción que había recibido ahora la veía en otro, y en lugar de arrepentirse, eligió perseguir. Lanzó lanzas, planeó asesinatos, manipuló ejércitos. Su liderazgo se volvió paranoico, persiguió a David por años, consultó médiums cuando Dios guardó silencio, ignoró profetas, actuó impulsivamente. Todo comenzó con una obediencia incompleta, porque en el reino de Dios no existe obediencia parcial, o se obedece o no. Saúl no perdió el trono primero, perdió la sensibilidad. No cayó por un solo error, cayó por una acumulación de concesiones. Primero racionalizó, luego justificó, después normalizó, hasta que lo que antes sabía que estaba mal se volvió parte de su liderazgo. Saúl representa a todo líder que comienza bien pero termina gobernando desde el alma herida, desde el orgullo escondido, desde la necesidad de aprobación, desde el miedo a perder control. Y la Escritura nos muestra algo doloroso. Un líder puede seguir funcionando aún después de haber sido desconectado del cielo. Puede seguir predicando, puede seguir gobernando, puede seguir siendo seguido, pero lo hace vacío, sin dirección, sin paz, sin discernimiento. Saúl murió como vivió sus últimos años, confundido, aislado, espiritualmente quebrado, consultando fuentes equivocadas y perdiendo la guerra. Porque cuando un líder pierde el temor de Dios, no solo se pierde a sí mismo, arrastra a toda una nación. Elí no era un rey, no gobernaba ejércitos, no dirigía territorios, era algo aún más delicado. Era sacerdote, guardaba el tabernáculo, servía delante del altar, representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Su liderazgo no era político, era espiritual. Conocía la ley, conocía los sacrificios, conocía los estatutos. Había pasado años en la presencia sagrada, pero cometió un error que ha destruido más líderes que cualquier escándalo público: la pasividad. Elí tenía hijos, y esos hijos ministraban como sacerdotes, pero también profanaban el altar, tomaban lo que no les pertenecía, abusaban de su posición, corrompían las ofrendas y deshonraban el nombre de Dios delante del pueblo. La Escritura es clara: el pecado de los hijos de Elí era grande delante del Señor, y Elí lo sabía. Escuchaba los reportes, veía el daño, conocía los hechos. No estaba ignorante, estaba pasivo. Les habló, sí, pero solo con palabras suaves. Les advirtió, sí, pero sin autoridad. Los confrontó, sí, pero sin consecuencias. Prefirió mantener la paz familiar antes que restaurar la santidad del templo. Prefirió proteger relaciones antes que proteger la presencia de Dios. Y ahí se rompe algo fundamental del liderazgo espiritual. Cuando un líder sabe lo que está mal y decide no actuar. El problema no era solo el pecado de sus hijos. El problema era la tolerancia del padre, porque el liderazgo no se mide por lo que se denuncia en público, sino por lo que se permite en privado. Dios envió advertencias, envió profecía, envió confrontación directa, le anunció juicio, pero Elí no cambió su postura, no removió a sus hijos, no restauró el orden, no corrigió con firmeza. Y aquí aparece una verdad incómoda: las palabras sin acción no producen transformación. Puedes predicar santidad mientras toleras corrupción. Puedes enseñar verdad mientras convives con injusticia. Puedes hablar de Dios mientras permites que su casa sea profanada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El sacerdocio se corrompió, el pueblo perdió
perdió respeto por el altar. La presencia de Dios comenzó a retirarse, pero Elí seguía sentado en su silla, seguía ocupando su posición, seguía siendo llamado sacerdote. Externamente todo parecía estable, internamente todo se estaba derrumbando, hasta que llegó el día del juicio. Israel salió a la guerra, llevó el arca como amuleto, no como símbolo de obediencia. Los hijos de Elí fueron al frente, murieron en combate, el arca fue capturada, la gloria se retiró. Cuando Elí escuchó la noticia, no fue la muerte de sus hijos lo que lo derribó, fue la pérdida del arca. Cayó hacia atrás, murió ese mismo día, el sacerdocio fue removido, su linaje fue juzgado, todo porque un líder decidió callar cuando debía actuar. Elí representa a todos los líderes que aman a Dios, pero temen confrontar, que saben lo correcto, pero evitan el conflicto, que perciben el desorden, pero prefieren la comodidad. Su historia revela que la negligencia espiritual también atrae juicio, no solo el pecado activo, también la omisión, porque el silencio del líder termina amplificando el pecado del entorno. Cuando el líder se debilita, el pueblo se confunde. Cuando el líder tolera, la corrupción se normaliza. Cuando el líder no establece límites, la decadencia se institucionaliza. Elí no cayó por inmoralidad personal, cayó por permitir inmoralidad ajena. No fue destruido por rebeldía abierta, fue destruido por pasividad prolongada. Y la Escritura nos deja una advertencia clara. Un líder puede amar a Dios y aún así perder su autoridad si no tiene el valor de corregir, porque el liderazgo verdadero no solo guía, también confronta, no solo acompaña, también establece límites, no solo consuela, también disciplina. Elí nos enseña que la compasión sin corrección produce destrucción y que proteger relaciones a costa de la verdad termina destruyendo ambas. Acab tenía poder, tenía ejército, tenía trono, tenía recursos, tenía influencia nacional, era rey de Israel, pero carecía de algo esencial: dominio espiritual. Acab no comenzó como un monstruo, no era inicialmente un tirano despiadado, no era conocido por violencia extrema, no era famoso por crueldad abierta. Su caída fue más sutil, más silenciosa, más peligrosa. Acab permitió que otros gobernaran su interior, se casó con Jezabel, y con ese matrimonio no solo unió familias reales, abrió la puerta a una influencia espiritual corrupta. Jezabel no solo introdujo idolatría, introdujo una mentalidad, una cultura, una forma de gobernar basada en manipulación, intimidación y control. Acab seguía siendo rey en apariencia, pero Jezabel gobernaba sus decisiones. Aquí comienza una de las lecciones más profundas del liderazgo bíblico. Un líder no pierde autoridad solo por pecar, la pierde cuando entrega su conciencia. Acab sabía lo que era correcto, había escuchado a profetas, conocía la historia de Israel, sabía que Baal no era Dios, pero eligió callar, eligió permitir, eligió acomodarse, permitió la idolatría nacional, permitió la persecución de profetas, permitió que la verdad fuera silenciada. Mientras Jezabel mataba a los siervos de Dios, Acab permanecía pasivo. Mientras el altar era reemplazado por ídolos, Acab permanecía cómodo. Mientras la nación se desviaba, Acab permanecía en su palacio. Y cuando apareció el profeta Elías, no fue Acab quien tomó postura, fue confrontado. Elías declaró sequía. Elías desafió a los falsos profetas. Elías llamó al arrepentimiento. Acab escuchó, pero nunca cambió. Tuvo momentos emocionales, momentos de aparente humildad, momentos de remordimiento, pero nunca transformación real, nunca ruptura con Jezabel, nunca restauración del altar, nunca arrepentimiento profundo, solo pausas temporales en su rebelión. Luego vino el episodio de Nabot. Acab deseaba una viña, no la obtuvo, se entristeció como un niño frustrado, se acostó, dejó de comer, y Jezabel tomó control. Mandó matar a un hombre inocente para satisfacer el deseo del rey. Acab aceptó el terreno sabiendo cómo había sido obtenido. Ese momento marcó algo irreversible. Usó poder para injusticia. Permitió asesinato para conveniencia personal. Cambió liderazgo por beneficio. Y Dios habló nuevamente por medio de Elías. Juicio fue declarado. Muerte fue anunciada. Vergüenza fue profetizada. Acab volvió a humillarse superficialmente
Finalmente, Dios retrasó el juicio por misericordia, pero el corazón del rey nunca fue restaurado. Acab murió en batalla, intentó disfrazarse, intentó engañar el destino, pero una flecha lanzada al azar cumplió la palabra profética. Su sangre fue lamida por perros, tal como Dios había dicho. Acab representa a todo líder que no gobierna su interior, no protege su conciencia, no confronta influencias corruptas, no establece límites espirituales. Es el retrato del liderazgo débil, del liderazgo emocional, del liderazgo que prefiere comodidad antes que confrontación. Acab no perdió el reino por ignorancia, lo perdió por tolerancia. No cayó por falta de información, cayó por falta de convicción. No fue destruido por ausencia de advertencias, fue destruido por resistirse a obedecerlas. Y aquí está la lección central. Cuando un líder no gobierna su alma, termina siendo gobernado por espíritus ajenos. Cuando un líder no protege la verdad, la mentira se institucionaliza. Cuando un líder entrega su conciencia, entrega también el futuro de su pueblo. Acab nos enseña que no basta con tener poder, hay que tener carácter. No basta con tener autoridad, hay que tener discernimiento. No basta con ocupar el trono, hay que temblar delante de Dios. Porque el liderazgo sin conciencia produce naciones heridas, y la influencia sin integridad termina construyendo sistemas corrompidos. Nabucodonosor no era un rey menor, no gobernaba una pequeña región, era el emperador del imperio más poderoso de su tiempo. Babilonia era el centro del comercio, de la arquitectura, del conocimiento y del dominio militar. Muros imponentes, palacios majestuosos, ejércitos innumerables. Nabucodonosor tenía lo que muchos líderes modernos persiguen: control total, influencia global, reconocimiento absoluto. Había conquistado Jerusalén, había sometido naciones, había trasladado pueblos enteros. Su autoridad parecía incuestionable, pero su problema no estaba en sus manos, estaba en su corazón. Dios le habló, no una vez, varias veces, primero por sueños, luego por interpretaciones proféticas, después por advertencias directas. El mensaje era claro: su reino existía porque Dios lo permitía. Su poder no era propio, su trono no era eterno. Pero Nabucodonosor escuchaba, sin obedecer. Recibía revelación, sin transformación. Tenía información espiritual, sin rendición. Hasta que llegó el momento decisivo. Un día caminaba por su palacio, observaba Babilonia desde lo alto, veía sus jardines, sus torres, sus murallas, y pronunció palabras que revelaron su estado interior. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para gloria de mi majestad? Ese instante marcó su caída. No fue un escándalo, no fue una conspiración, fue orgullo. El mismo pecado que derribó a Lucifer: la exaltación del yo, la apropiación de la gloria, la ilusión de autosuficiencia. Y mientras esas palabras aún estaban en su boca, Dios ejecutó juicio. Nabucodonosor perdió la razón, fue apartado del trono, separado de la sociedad. Vivió como una bestia, comía hierba, dormía a la intemperie, su cabello creció como plumas, sus uñas como garras. El hombre más poderoso del mundo fue reducido al estado más bajo, no por enemigos, no por ejércitos, por Dios. Aquí hay una lección que atraviesa generaciones. Dios no destruyó a Nabucodonosor, lo quebrantó. Porque el orgullo no se corrige con enseñanza, se corrige con humillación. Dios permitió que conservara la vida, pero le quitó la cordura. Permitió que existiera, pero le quitó el control. Porque cuando un líder se exalta a sí mismo, Dios interviene directamente. Pasaron tiempos, pasaron estaciones, hasta que finalmente Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, reconoció la soberanía del Altísimo, admitió que todo poder procede de Dios, confesó públicamente su dependencia, y solo entonces fue restaurado. Recuperó su trono, recuperó su razón, recuperó su dignidad. Pero ya no era el mismo hombre. Ahora gobernaba con conciencia. Ahora hablaba con humildad. Ahora reconocía autoridad superior. Su testimonio quedó registrado para siempre. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor representa al líder que lo tiene todo, pero se atribuye lo que solo pertenece a Dios. Es el retrato del liderazgo orgulloso, del liderazgo
liderazgo que confunde éxito con aprobación divina, del liderazgo que cree que resultados visibles significan respaldo espiritual. Su historia nos enseña que Dios puede permitir grandeza externa mientras prepara quebrantamiento interno, que puede tolerar expansión por un tiempo, pero jamás tolera soberbia permanente, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nabucodonosor nos deja una advertencia clara. Ningún imperio protege del juicio, ninguna posición garantiza permanencia, ningún logro sustituye dependencia. Cuando un líder se coloca en el centro, Dios lo mueve del centro. Cuando un líder se apropia de la gloria, Dios interviene. Cuando un líder olvida quién gobierna realmente, Dios se encarga de recordárselo. Y aquí se completa el patrón de los cuatro. Saúl perdió liderazgo por obedecer a medias, Elí por tolerar lo que debía confrontar, Acab por entregar su conciencia, Nabucodonosor por exaltarse a sí mismo. Cuatro caminos distintos, un mismo final, pérdida de autoridad espiritual. El reflejo de estos líderes en el mundo actual. Lo que acabamos de ver no pertenece solo a la antigüedad, no es un archivo muerto, no es una colección de tragedias aisladas, es un patrón, un espejo, una advertencia viva, porque los mismos principios que gobernaron la caída de estos cuatro líderes siguen operando hoy. Solo cambiaron los escenarios. Ya no vemos reyes caminando por palacios de Babilonia. Vemos líderes caminando por parlamentos, por púlpitos, por corporaciones, por plataformas digitales, por movimientos sociales. Las coronas cambiaron de forma, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Hoy vemos a Saúl repetirse en líderes que obedecen solo cuando les conviene. Cumplen lo que no amenaza su imagen, aceptan lo que no compromete su posición, pero ignoran aquello que exige sacrificio, obediencia selectiva, espiritualidad negociada, convicciones condicionadas por aplausos. Vemos a Elí repetirse en líderes que saben que algo está mal, pero prefieren callar, no quieren confrontar, no quieren incomodar, no quieren perder relaciones, no quieren pagar el precio de corregir, toleran abusos, justifican desviaciones, normalizan conductas que antes consideraban inaceptables. Y mientras tanto, la corrupción se profundiza. Vemos a Acab repetirse en líderes que entregan su conciencia a presiones externas, gobiernan según tendencias culturales, deciden según encuestas, actúan según conveniencia política o económica. Ya no lideran desde principios eternos, sino desde aprobación social. Protegen su plataforma más que la verdad. Y vemos a Nabucodonosor repetirse en líderes que se exaltan a sí mismos, construyen imperios personales, celebran sus propios logros, confunden crecimiento con respaldo divino, hablan de humildad, pero viven desde el orgullo, hablan de servicio, pero gobiernan desde el ego. Y aquí aparece una verdad inquietante. La crisis del liderazgo moderno no es administrativa, es espiritual. No es falta de recursos, es falta de temor. No es ausencia de preparación, es ausencia de carácter. Hoy tenemos líderes altamente capacitados, pero profundamente desconectados. Tenemos estructuras sofisticadas, pero corazones vacíos. Tenemos voces fuertes, pero conciencias débiles. Y cuando el liderazgo pierde su ancla espiritual, las consecuencias no tardan en manifestarse. Primero se relativiza la verdad, luego se redefine el pecado, después se institucionaliza la injusticia. Finalmente se normaliza el caos. Los malos líderes producen pueblos confundidos, generaciones sin dirección, comunidades sin brújula moral, iglesias con actividad pero sin poder espiritual, sociedades con leyes pero sin conciencia. Cuando el líder es débil en carácter, las estructuras se vuelven frágiles. Cuando el líder negocia con la verdad, la mentira se vuelve sistema. Cuando el líder busca aprobación humana, Dios se retira en silencio. Y el problema más grave no es el desorden visible, es cuando el desorden se vuelve normal, cuando el abuso se justifica, cuando la corrupción se racionaliza, cuando la decadencia se maquilla de progreso, porque el liderazgo no solo dirige, forma cultura, modela valores, define límites. Cuando los líderes
líderes son sanos, el pueblo florece. Cuando los líderes están quebrados interiormente, el pueblo gime. La Escritura lo declara con claridad. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando dominan los impíos, el pueblo sufre. Y hoy vemos el sufrimiento multiplicarse. Familias fracturadas, identidades confundidas, autoridades desacreditadas, espiritualidad superficial. No porque falten líderes, sino porque sobran líderes sin temor de Dios. Y aquí está la consecuencia más peligrosa. Una generación puede crecer sin referencias espirituales sólidas, aprendiendo a sobrevivir, pero no a vivir, aprendiendo a competir, pero no a amar, aprendiendo a consumir, pero no a discernir. Cuando el liderazgo falla, la sociedad entera paga el precio. Por eso este mensaje no es solo informativo, es profético, es una llamada de atención, porque aún estamos a tiempo. Dios sigue buscando líderes quebrantados, no perfectos, que tiemblen ante su palabra, que prefieran perder reputación antes que perder su presencia, que corrijan cuando sea necesario, que obedezcan incluso cuando duele, que gobiernen primero su corazón antes de intentar gobernar a otros. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. No fue casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez no eres un rey, tal vez no gobiernas una nación, pero todos lideramos algo, una familia, una relación, un ministerio, un entorno. Una generación que nos observa. Y hoy Dios nos está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Desde dónde estás liderando? ¿Desde el ego o desde la dependencia? ¿Desde la comodidad o desde la obediencia? ¿Desde el miedo o desde el temor de Dios? Este no es un llamado a señalar a otros, es un llamado a examinarnos, a volver al altar, a recuperar sensibilidad espiritual, a pedirle a Dios que sane nuestra conciencia antes de intentar cambiar el mundo. Si sientes que tu corazón se enfrió, vuelve. Si sabes que has tolerado lo que debías confrontar, arrepiéntete. Si has obedecido solo a medias, corrige el rumbo. Si el orgullo ha ganado espacio, humíllate delante de Dios, porque aún estamos a tiempo. Tiempo de restaurar carácter, tiempo de recuperar temor, tiempo de reconstruir liderazgo desde adentro. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal, no para aumentar números, sino para caminar juntos en profundidad espiritual. Aquí no buscamos entretenimiento, buscamos transformación. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Tal vez un líder cansado, tal vez un corazón herido, tal vez alguien que está perdiendo sensibilidad y aún no lo sabe. Déjanos tu comentario, no con frases vacías, con reflexión, con honestidad, con oración. Y recuerda esto, el liderazgo verdadero no se mide por seguidores, se mide por fidelidad. Que Dios levante en esta generación hombres y mujeres con corazón limpio, que no negocien la verdad, que no se vendan por comodidad, que no cambien presencia por plataforma, que prefieran caminar lento, pero caminar con Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Los Secretos de las Escrituras.